Bueno, listo, entonces les estaba diciendo en el problemita que estamos trabajando, era lo siguiente, que si yo analizo esas fuerzas en ese punto A, aquí, pues me doy cuenta que sumatoria de fuerzas en X no hay, solo hay sumatoria de fuerzas en Y porque las fuerzas todas quedaron ubicadas en Y, ¿cierto? Entonces está el peso hacia abajo, está la tensión hacia abajo, como están hacia abajo, pues quedarían negativas, y la fuerza radial, que es a lo que se iguala, también está hacia abajo, ala esa fuerza radial. Entonces, si eso es cierto, entonces de aquí podría decir que elimino los signos y me queda que la masa por la gravedad más la tensión es igual a la fuerza radial. De aquí, como lo que me piden es saber cuánto vale la tensión, entonces podría decir lo siguiente. Podría decir, copio esto y despejo la tensión. Entonces digo, la tensión es igual, en este caso, ¿a qué? A la fuerza radial, ¿cierto? Menos el peso, menos mg. Pasa al otro lado. ¿Ok? Ahora, esto es lo mismo que tener igual la fuerza radial, la que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, ecuación velocidad al cuadrado sobre el radio. Velocidad al cuadrado sobre el radio. Ahí está. Esa es la fuerza radial. Menos mg. Entonces esto quedaría menos la masa por la gravedad. De hecho, como la masa es la misma, la que estoy trabajando, esto me quedaría así. Control C igual a control V. Me quedaría, podría factorizar esa masa. Entonces la masa es factor común de velocidad al cuadrado sobre el radio menos la gravedad. Simplemente para factorizar. Como no tengo valores, pues esto me quedaría así, entonces, ¿cierto? Me quedaría así. Entonces me queda que la tensión en el punto A, llamémoslo así, tensión en A, es igual a esto de aquí, a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio menos la gravedad. Si ya conozco pues cuánto vale el radio y la velocidad, etcétera, pues ya podría obtener un valor de la tensión. En este caso pues solo me quedaría indicado. ¿Sí es claro? Ahora hagamos lo mismo para el punto B. Entonces para el punto B, de hecho voy a copiar todo esto, control C, y voy a hacer lo mismo para el punto B, control B. En ese caso, ya cuando esté hablando del punto B, lo primero que debo decir es lo siguiente. Debo decir, si esto es cierto, entonces debo analizar las fuerzas que hay en el punto B. Para B, entonces me voy al dibujo. Ya esta pelotita no está aquí, sino que ya está es acá abajo. Entonces insertar, formas, espacio. Ya esta pelotita está acá abajo. ¿Cierto? Ahí. Cambiémoslo de color para que sea diferente. ¿Listo? Y hago lo mismo, es decir, si analizo las fuerzas que están actuando sobre B, entonces en ese orden de ideas, me quedará nuevamente el diagrama o el plano cartesiano aquí. ¿Sí? El plano cartesiano aquí. Y las fuerzas que estarían actuando en este caso sería nuevamente la tensión hacia arriba, ¿sí o no? Estaría actuando la tensión hacia arriba, que de hecho si quieren la dibujo, la tensión hacia arriba, ahí, como de otro color. ¿Por qué? Pues porque la cuerda seguirá existiendo. Pero en este caso,
el peso queda hacia abajo. En este caso, el peso queda hacia abajo. Ahí todavía. El peso queda hacia abajo. Por tanto, para B, entonces la sumatoria de fuerzas en B, ¿hay fuerzas en X? No. Pues la sumatoria de fuerzas en X, 0. Pero la sumatoria de fuerzas en Y cambia, porque ahora la tensión es positiva, ya no es negativa. El peso sí sigue siendo negativo, pero entonces aquí ya me quedaría más la tensión, y la fuerza radial es positiva o negativa. Pues como va hacia arriba, en este caso la fuerza radial es positiva. Entonces ahí me quedaría para B. Si esto lo transcribo acá abajo, entonces me quedará menos, más. Al pasar el peso al otro lado, entonces ya me quedaría la tensión en B, esta sería la tensión en B, sería igual a la fuerza radial positiva, pero más el peso. O sea que la fuerza radial se define de la misma manera, pero más el peso. Por tanto, si factorizo, me quedaría la tensión en B igual a la aceleración central más el peso. Más la. O sea, que en conclusión, ¿dónde se siente más tensión? ¿Arriba o abajo? ¿En A o en B? Si yo comparo estas dos ecuaciones. Comparo esta con esta ecuación. ¿Dónde se siente más tensión? ¿En A o en B? Chicos. En B. B, profe. En B. O sea que más tensión se siente en el punto de abajo. ¿Ok? Para aquellos que dijeron que era la misma, pues miren, aquí claramente se mira que aquí en A se resta la gravedad, mientras que en B se suma la gravedad. Entonces se siente más tensión en el punto de abajo. ¿Sí es claro o no? Chicos. Sí, profe. ¿Qué tal si me hicieran una pregunta parecida, pero en otro punto? Pues, ¿qué pasa si me lo preguntan por decir algo aquí? Entonces supongamos que este fuera un punto C. ¿Cierto? Supongamos que me lo pregunten aquí. En este punto. ¿Qué pasa si me lo imagino ahí, en ese punto de la trayectoria? ¿Cuánto valdría la tensión en ese punto? Entonces, pues nada, tocaría hacerlo. Tocaría nuevamente. Supongamos que este punto sea el punto C. Así. C. Ahí. ¿Cierto? Me lo preguntan en el punto C ahora. Pues tocaría hacerlo. Diría yo, tengo que dibujar nuevamente mi plano cartesiano aquí. Ahí. En rojo, pongámoslo. Y mirar o analizar las fuerzas que están actuando en ese punto. En ese caso, ¿cómo quedarían las fuerzas? Este es un caso bien interesante porque en este caso, aquí quedaría la tensión sobre el eje X. Quedaría la tensión, ¿cierto? Sobre el eje Y quedaría el peso. Aquí quedaría el peso. Aquí quedaría el mg. ¿Sí o no? Y en el eje X también quedaría la fuerza radial, miren. ¿Por qué? Porque se siente a lo largo del radio. Entonces, para ese caso, para C, pongámosle así, para C, entonces, ya no puedo decir que la sumatoria de fuerzas en X es 0. De hecho, la sumatoria de fuerzas en X en este caso sería menos la tensión. Sumatoria de fuerzas en X sería igual
a menos la tensión, porque queda hacia adentro, hacia acá, ¿cierto? Y no hay más fuerzas, pero eso sería igual a menos la fuerza radial, porque en X, en este caso, queda la fuerza radial. Sería igual a menos la fuerza radial. O sea que como me están preguntando cuánto vale la tensión, pues simplemente para este caso en específico, la tensión valdría o sería igual a la fuerza radial. ¿Cierto? Que a su vez esto es igual a que la tensión sería igual a la fuerza radial. Pero la fuerza radial es este pedacito. Es igual a eso, masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. O sea que para el punto C, o la tensión en C, llamémoslo así, sería igual a esto. ¿Cierto? Es decir, que la tensión en este caso no depende del peso, miren. La tensión depende estrictamente de la fuerza radial, porque no depende de la masa por la gravedad. Y de hecho, sucede algo interesante en ese caso. Porque, ¿qué pasa si analizamos la sumatoria de fuerzas en Y? Si analizamos la sumatoria de fuerzas en Y, yo tendría para este caso que es igual a masa por gravedad negativo menos masa por gravedad, ¿cierto? Pero ya no hay tensión en ese caso. Y entonces, profe, en ese caso me queda que la masa por gravedad debe ser igual a ¿qué? ¿Hay movimiento en Y en este caso? Sí hay movimiento, pero ya no se lo iguala a una fuerza radial, sino a una fuerza tangencial, se llama eso. A la fuerza tangencial. Y ya ese sería otro cuento. Entonces, en este caso, el peso se me convierte como la fuerza tangencial. Pero eso ya es la fuerza que opera aquí. Pero como para mí la pregunta que me estaba haciendo es cuánto vale la tensión nomás. Pues la tensión en ese caso es esta. ¿Sí es claro o no? Si me lo preguntaran en C. Esa sería como la pregunta extraíble. ¿Cuánto valdría la tensión en cada uno de estos casos? ¿Claro o no, chicos? No, veo muy callados solo. Sí, profe. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a hacer un último problemita que tiene que ver con esto. Pues hay muchos problemas, ¿no? Pero digamos que voy a hacer ya un problemita que tiene que ver con esto, que es de un péndulo cónico. ¿Qué es un péndulo cónico? Un péndulo cónico es un péndulo normal de los que nosotros conocemos, solo que no es un péndulo que tenga una trayectoria de va y ven alrededor de un punto, sino que es un péndulo que da vueltas. A eso se le llama un péndulo cónico. ¿Cierto? Entonces ya se los voy a escribir. Entonces, el problema sería este. Está en el libro de Serway, pero yo se los voy a transcribir acá. Ahí está. Ah, no, estoy compartiendo. Entonces comparto pantalla. Y este es el ejercicio del péndulo cónico. Dice una pequeña bola de masa M se suspende en una cuerda de longitud L. La bola da vueltas con una velocidad constante V en un círculo horizontal de radio R, como se muestra en la figura. Puesto que la cuerda hace un recorrido de la superficie en forma de cono, el sistema se conoce como péndulo cónico.
encuentre la expresión para la velocidad. Esa es la pregunta. Encuentre la expresión para la velocidad. Entonces, el péndulo cónico es este sistemita. Ya se los voy a copiar aquí. Es este sistema. Ahí está la figura que me dice. Esta es la figura que yo tengo ahí. ¿Cierto? Entonces, miren, aquí ya está mi péndulo cónico. Es un péndulo normal de una cuerda con una bolita, solo que esta bolita no hace este movimiento pendular común y corriente, sino que empieza a dar vueltas. Por tanto, la trayectoria es como que si dibujara un cono. Por eso se llama péndulo cónico. Entonces, en ese orden de ideas, me dice que calcule cuánto vale la velocidad con que se está moviendo ese péndulo cónico. Entonces, aquí ya está, miren, ¿qué fuerzas están actuando sobre esta bolita? Está actuando el peso, está actuando la tensión. Aquí está, el peso y la tensión. Solo que en este caso la tensión tiene componentes. ¿Por qué componentes? Porque no queda sobre ninguno de los ejes, queda inclinada. Entonces tiene componentes tanto en X como en Y. Si este es el ángulo teta, entonces este ángulo de teta de aquí se me va a dibujar acá, ¿cierto? Y si este es teta aquí, entonces la componente en X será el cateto opuesto, o sea, T por seno de teta, y la componente en Y será el cateto adyacente, T por coseno de teta. Eso es lo que les dice aquí, es decir, como que si aquí dibujara el plano cartesiano, si dibuja el plano cartesiano, aquí, ¿cierto? Ahí, y ahí saca sus fuerzas. Aquí. Entonces, como la tensión queda aquí, miren, inclinada, entonces tengo que sacar es componentes de la tensión. La componente en X y la componente en Y. La componente en X y la componente en Y, que acá ya se las descomponen, de hecho. Entonces me dice que la componente en Y es con coseno y la componente en X es con seno. ¿Pero por qué, profe? Ah, pues porque se están referenciando es en este ángulo teta. Pues este ángulo teta de aquí es este ángulo teta de acá. Y nada, yo opero común y corriente, es decir, analizo las fuerzas. Entonces, si eso es cierto, entonces digo, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, insertar, ecuación, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en X. Fuerzas en X. ¿Qué fuerzas estarían en X en este diagrama? Entonces estaría la componente de la tensión. Aquí está la componente de la tensión, que de hecho es con qué función. En X es con seno, entonces yo diría, es tensión por el seno de teta. ¿Cierto? El símbolo, teta. Tensión por el seno de teta. Eso está. ¿Qué otra fuerza está en X? Pues ninguna otra, profe. Aquí ya no hay más fuerzas de nada. Pero aquí en X estaría la fuerza radial. Entonces, ese es a lo que se iguala. Tensión por seno de teta es igual a la fuerza radial. Listo. Eso me sale en X. Control C. Ahora miremos qué fuerzas aparecen en Y. Control. ¿Qué fuerzas aparecerían en Y? Porfa, ayúdenme. ¿Qué fuerzas aparecerían en Y? Tensión por coseno de teta, porque aquí es la componente de esto, entonces sería tensión por coseno de teta. ¿Qué otra fuerza aparece ahí? ¿Qué otra fuerza aparecería ahí, jóvenes, señoritas?
Profe, ¿puede indicar la imagen? ¿No están mirando ahí o qué? No, profe, se quedó pegado en a donde está haciendo la sumatoria de todas las fuerzas. Ya, espérame un momentico. Ahí, ¿qué fuerzas estarían en Y? El peso. Tensión por el coseno de teta, ahí está. Menos el peso, ¿sí o no? Sí, profe. Menos el peso, menos mg. ¿Y eso es igual a qué en ese caso? ¿En Y eso se está moviendo o no? Es decir, ¿esto está bajando y subiendo? No. Se está moviendo es a lo largo de una trayectoria circular o curvilínea. O sea que esto en Y es igual a 0. ¿Sí o no? Y ya tengo esas dos ecuaciones. ¿Cierto? Tengo la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que encuentre la expresión para la velocidad. ¿Qué profe saco esa velocidad de aquí? Ah, es que de aquí yo puedo decir lo siguiente. Como esto, si lo vuelvo a copiar aquí, entonces, yo vuelvo a copiar esto acá, esto es igual a ¿qué? ¿A qué es igual la fuerza radial? A masa, por aquí la tenía yo, ¿no? La fuerza radial es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. A eso es igual la fuerza radial. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, la velocidad que me están pidiendo es esta. Esta es la velocidad que me están pidiendo. Entonces, me dicen que encuentre una expresión para esa velocidad. Ah, bueno, entonces si esa es la que me están pidiendo, esa es la que despejo. Entonces yo digo, si eso es cierto, entonces la velocidad que me están pidiendo es esta. Velocidad al cuadrado, ¿a qué será igual? Velocidad al cuadrado será igual a qué? Si la despejo de ahí, será igual a la tensión por el seno de teta por R sobre M. Entonces me quedaría así. Tensión por el seno de teta. Tensión por el seno de teta, ¿cierto? Por R sobre M. Ahí ya está despejado. Tensión por el seno de teta por R sobre M. Ahora miremos el problema que me da. Dice una pequeña bola de masa M. O sea, la masa es conocida. Se suspende a lo largo de una longitud L. Entonces yo conozco es la longitud de la cuerda. ¿Cierto? La bola da vueltas con una rapidez constante en un círculo de radio R. El radio lo conozco. Como se muestra en la figura, puesto que la cuerda hace un recorrido en superficie de cono. El sistema se conoce como péndulo cónico. O sea que a mí me están dando el valor de M, de L y de R. Ahora, en mi ecuación, ¿qué tengo? Tengo tensión. O sea, la tensión no la conozco, entonces debo quitarla de aquí. Tengo el ángulo, que tampoco lo conozco, y tengo el radio que sí lo conozco. No, el radio no lo conozco, lo que conozco es la longitud, y tengo la masa sí la conozco. O sea que para eso es mi otra ecuación. Entonces, de mi otra ecuación yo puedo decir lo siguiente, control C, donde, control V. Si yo sé que la tensión es esto, podría despejar esa tensión para reemplazarla acá. Entonces la tensión sería igual a ¿qué? La tensión sería igual a ¿qué? La tensión sería igual a mg sobre coseno de teta. Entonces sería igual a mg sobre coseno de teta.
¿cierto? mg sobre coseno de teta. Ahí está despejada la tensión. Si eso es cierto, entonces esa tensión yo la podría reemplazar acá. Entonces me quedaría así, me quedaría, voy a copiar esto. Por tanto, me quedaría así. Que como la velocidad es esto, pero la tensión es esto, entonces la copio aquí. Entonces, eso es la tensión. Listo, ya la reemplacé. mg por el seno, sobre el coseno de teta por seno de teta por r. ¿Qué se me cancela aquí? Se me cancela la masa. Masa con masas, la misma cosa, estoy hablando de lo mismo, se cancela. Chao. Se va de aquí y se va de acá. ¿Cierto? Seno sobre coseno, eso es tangente de teta. La gravedad la conozco y R. R es lo que yo no sé qué es. R, si lo interpreto aquí, miren, R es el radio, ¿no? Entre esto de aquí y esto de acá, pero ese radio yo no lo conozco. Yo conozco es la longitud. O sea que yo debería expresar R en función de la longitud. Pero eso es fácil porque como esto es un triángulo rectángulo, entonces yo digo, ¿qué pasa si yo le aplico, por ejemplo, la función seno de teta aquí? ¿A qué sería igual la función seno? Al cateto opuesto, que es R, sobre la hipotenusa. Entonces yo digo, si tengo la función seno de teta, donde, a ver, lo voy a escribir así, donde de la gráfica, ¿cierto? Si saco la función seno de teta, bien así. Si tengo la función seno de teta, ¿eso a qué es igual? Eso es igual al cateto opuesto, aquí lo estoy haciendo, R, cateto opuesto que es R, sobre la hipotenusa, sobre la longitud. Por tanto, como yo aquí tengo es R, entonces por tanto, L, ¿a qué sería igual? Ah, no, R, ¿no? Por tanto, R sería igual, ¿qué es lo que voy a reemplazar? Sería igual a L por el seno de teta. Y eso es todo. Por el seno de teta. Ahí está. O sea que este R que yo tengo aquí lo reemplazo arriba. ¿Cierto? Este R lo reemplazo arriba. O sea, que esto me quedaría así. Control C. Y me quedaría así. Control V. La velocidad al cuadrado entonces sería igual a la gravedad por el coseno de teta por el seno de teta por R. Pero R es esto. R es L seno de teta. En vez de esto, reemplazo R seno de teta. Ahí está. Por tanto, ahora sí ya me queda en función de lo que conozco. La velocidad al cuadrado es igual a ¿qué? O la velocidad, pues nomás quedaría. A la gravedad que es conocida, el seno de teta, pues teta es conocido, L es conocido, y coseno de teta es conocido. Entonces, si yo conozco el ángulo y la longitud con la que está dando vueltas eso, pues conozco la velocidad con la que está rotando. Y eso sería todo. Si es claro o no, entonces la velocidad, insertar aquí ecuación, me quedaría igual que la velocidad sería igual a la raíz cuadrada, ¿de quién? De esta fracción, de G por L,
G por L está por el seno cuadrado de teta por el seno cuadrado de teta, ¿cierto? Por el seno cuadrado de teta sobre el coseno de teta. Sobre el coseno de teta. Esa sería la expresión que me están pidiendo. ¿Listo? Esa sería como la expresión que me están pidiendo. La velocidad, ¿cuánto vale en ese caso? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo, entonces. Bueno, por hoy dejemos ahí. Porfa, van revisando esos problemas porque ya nos toca cuadrar el segundo examen. Yo creería que sería como para dentro de 15 días máximo. Bueno, pero pues ya nos toca cuadrarlo bien, ya terminando la clase, las clases. Me faltaría, pues digamos, un temita más y con eso ya terminaríamos para el segundo examen. ¿Listo, chicos? Sí, profe, una pregunta. ¿Los ejercicios que eran para entregar hoy sí quedaron para hoy? Es que en el grupo una chica mandó que habían quedado para otro día. Para el sábado. Listo, profe. Me toca es mover la tarea, ¿no? Hoy la muevo. Listo, profe, gracias. Pero si los tienen, pues de una vez los van subiendo. Bueno. Respecto a las notas que subí a Classroom, ¿no hay ningún problema con eso? No, ¿no? Por mi parte, no, profe. No. Bueno, si tienen algún problema, tienen que ir hablando rápido, rápido, porque ya se está acabando el tiempo de este semestre, ¿no? ¿Listo, chicos? Entonces, cuénteme. ¿El segundo examen va a ser al mismo método que hicimos el primer examen? No sé, quisiera como colocar un puntico y que me lo exponga cada quien, más bien, pero no sé, pues toca planear. Ok, Bueno, profe. bien. ¿Profe también nos va a dar así como una lista de ejercicios o Sí, podemos la verlo? próxima semana, cuando terminemos este tema, ya les doy una lista de ejercicios. Listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Listo, entonces. Muchísimas gracias por conectarse. Pues estoy pendiente de todo lo que necesiten. Y no se olviden que dentro de 15 días más o menos tiene que ser el examen. Dentro de 15 días viene siendo exactamente el 15 de julio. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.